conjunto del Hospital Vitarte. Bueno, realmente es un grato, inmenso placer contar pues con la participación de importantes colegas del medio. Antes que nada, pues, bueno, presentar a nuestra ponente esta noche, la médico residente doctora Vera Tantalián, que nos presentará un tema que siempre está en boga y que, bueno, no faltan en el hospitalario y menos en la vida de un cirujano. También, bueno, tengo el honor de presentar al doctor Víctor Sánchez Serna, gastroenterólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, docente de la Universidad San Martín. Es uno, para mí, de los mejores médicos en su especialidad que puedo conocer y que obviamente participa en este podio. Igual, mi agradecimiento inmenso para ti, Víctor. Y bueno, el doctor Rómulo Escobedo es cirujano general, laparoscopista, docente de la Universidad de UPC y cirujano del Hospital 12 de Pelso, la estancia hospitalaria en la unidad de cirugía de esófago y estómago en el Hospital de Taulí de Sabadell, en España. Y bueno, es cirujano del área de cirugía de esófago y estómago del Hospital 12 de Mayo. Para él también mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi participación en esta reunión Zoom que el Hospital Vitarte y programa de residentado en cirugía general pues se complace en presentar. Bien, no sin antes, sin mayor preámbulo, doy el pase a Tania. Doctora Vera, puede empezar. Sí, doctor Medrano, muchas gracias. Buenas noches con todos y sobre todo con nuestros panelistas. Como bien mencionó el doctor Medrano y según programación, les voy a exponer el tema de úlcera péptica, cómo enfrentar las complicaciones. Mi nombre, soy la doctora Vera Tantalián, soy médico residente de cirugía, del campo de cirugía general en el Hospital Vitarte Minsa. Ok, entonces para comentarles, la úlcera péptica y sus complicaciones. La úlcera péptica, como bien conocemos, es una enfermedad prevalente en donde a través de los años se ha visto que ha habido una tendencia a la baja y es de tendencia a la baja en relación al tratamiento que se le ha estado dando. Y esto ha generado que sus complicaciones disminuyan en número de pacientes y así requiera, disminuyen los requerimientos quirúrgicos, ¿no? En número de pacientes hablando. Y eso se debe al uso a los tratamientos que se le han estado administrando. Hablamos desde el año 77 con los antagonistas de la histamina, del año 80 aproximadamente con los inhibidores de bomba de potasio, inhibidores de bomba de protones, y ahora actualmente también el descubrimiento del Helicobacter pylori presente en las úlceras, ¿no? Dado esto, el número de pacientes de complicaciones ha disminuido. Años antes, era mucho más usual los tratamientos quirúrgicos en las complicaciones de estos pacientes, ¿no? Cabe resaltar que para dar el diagnóstico de una úlcera péptica, el gol estándar es una endoscopía alta, netamente. Para hablar en general, puntualmente, sobre la úlcera péptica, podemos decir que su manejo es médico, sobre todo en relación a atacar los factores de riesgo, como son los AINES, el tabaco, suspender este consumo, los inhibidores de bomba de protones, el tratamiento con el Helicobacter pylori, como ya mencionamos, como ya bien sabemos, con antibióticos, con inhibidores de bomba, para básicamente esto va a disminuir la progresión de la enfermedad y que no se produzcan las complicaciones. Cabe resaltar también, por ejemplo, según donde está la úlcera, es donde va a estar generalmente asociado a ciertas características. En esto nos ayuda la clasificación de Johnson, en donde, por ejemplo, el tipo 1 va a ser la más frecuente y se encuentra en la porción distal de la curvatura menor, que tiene la característica de ser de hiposecreción de ácido. La tipo 2 y 3, como ven en la figura, la característica principal es que hay una hipersecreción de ácido.
La tipo 4 también está en la porción proximal de la curvatura menor. Hay hiposecreción del ácido, y en la tipo 5, que está relacionada al consumo de antiinflamatorios, ¿no? Para mencionar las tres complicaciones principales en lo que es úlcera péptica, va a ser el sangrado, la perforación y la obstrucción, siendo la más frecuente el sangrado, ¿no? Entonces, dado el tema, nuestro principal ámbito para ver es sobre todo los temas quirúrgicos. Y es por eso que toco inicialmente la úlcera péptica perforada, que es donde va a estar más compromiso el campo quirúrgico. Hablando de la úlcera péptica perforada, podemos decir que su tasa de mortalidad dentro de las complicaciones es la que tiene la mayor, siendo un 30% dentro de los 90 días. La clínica es característica, es un dolor abdominal agudo, súbito, intenso, que se hace continuo, sobre todo si se empieza a ser generalizado en la zona según vaya recubriendo el líquido en todo lo que es el abdomen. De una peritonitis local se llega a tornar ya difusa en los 4 cuadrantes. El paciente con úlcera péptica, netamente un aproximado es un 10 a 20% los pacientes que hacen complicaciones. Y de estas complicaciones, de este grupo de pacientes, aproximadamente un 2 o un 14% hacen perforaciones. Como les mencioné, la razón más frecuente de que un paciente con una complicación vaya a cirugía es esto mismo, que sea una úlcera perforada, ¿no? Es la complicación más frecuente para que un paciente sea quirúrgico. Está asociado se dice de que según la edad, sobre todo, más de 60 años, aunque también esto radica en relación a la población. Se dice que en poblaciones asiáticas la edad es mucho menor, siendo mayor de aproximadamente 40 años. Importante dentro de lo que es la úlcera péptica perforada son tres ítems. Es el reconocimiento temprano del diagnóstico para tomar la decisión quirúrgica, es decir, el mínimo retraso para el inicio de esta, y el tratamiento inmediato de prevenir la sepsis, porque ya estamos hablando de una peritonitis, es decir, que el tratamiento sea oportuno y apropiado. Entonces, dado todo esto, nosotros podemos mencionar que en los factores de riesgo dentro de una úlcera péptica perforada, como bien habíamos tocado inicialmente, es un desbalance, sobre todo dentro de los factores protectores y los factores hostiles, ¿no? Ya mencionamos que el Helicobacter pylori, los AINES, no solo como medicamentos, no solo estos, también están los anticoagulantes, el tabaco, el alcohol, las drogas, sobre todo el consumo de cocaína, la hipersecreción ácida también va a ser factores promotores para que se produzcan la úlcera péptica. Todo esto va a generar un aumento de la gastrina, una disminución del moco, que es los factores protectores, entonces una disminución del bicarbonato, una disminución de las prostaglandinas. Todo esto va a ser un círculo vicioso que haga que afecte al epitelio y va a generar esta úlcera, ¿no? Que va a llegar a perforarse, ¿no? Que va a ser el punto clave en este caso. El diagnóstico clínicamente va a ser el dolor, como les mencioné, dolor agudo en abdomen superior. Puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos, como según estudios plantean que inicialmente se da la taquicardia, en el transcurso se empieza a asociar ya también un poco de taquipnia, sensación de síncope te puede dar también, frialdad distal, y con el transcurrir de las horas puede llegar a llegar a sepsis. Antecedentes, ver el tema de que si ya tiene diagnóstico
de úlcera péptica o el consumo de los medicamentos que ya mencionamos, ¿no? Los exámenes auxiliares, inicialmente vamos a tener, según las guías, plantean que sea un pool de laboratorio como normalmente lo tomábamos de un hemograma, hemograma, electrolitos. Siempre aquí mencionan que también debe estar un AGA para ver el tema del lactato. Un examen simple que mencionan como sumamente útil es la radiografía de tórax, en donde, como vemos en la imagen, la característica aquí va a ser el neumoperitoneo por la perforación de la víscera. Mencionan que lo ideal es una TAC abdominal, sin embargo, en ausencia de esta, con una radiografía de tórax, las guías mencionan que es simple y suficiente capaz, pero la TAC abdominal también la mencionan como sumamente importante, ¿no? Cuando es un diagnóstico incierto y el paciente está estable, también mencionan las guías sobre todo el uso de contraste hidrosoluble, en donde se va a ver si es que hay fuga o no en cavidad, ¿no? Para valorar la perforación. Dentro de los parámetros que podemos nosotros tener, se ha visto, según la UES, ha comparado los scores que se plantean, el score de pool, el score de ASA, el score de Boy, en donde, bueno, en donde se ve básicamente los diferentes ítems. El Boy dice que es el más utilizado, sin embargo, no es de tanta ayuda. El PULP y el ASA son los que al contrario los valorizan mucho más, sobre todo para ver, todos estos scores son para ver lo que es la mortalidad de estos pacientes con úlcera perforada, ¿no? Cabe resaltar que, un factor predictor individual, el más fuerte, lo contabilizan como la hipoalbuminemia. Mencionan también la edad y el boom, pero dentro de estos tres, por sí solo la hipoalbuminemia es un predictor individual fuerte para un tema de mortalidad del paciente, ¿no? El tratamiento que le vamos a dar ya diagnosticado con exámenes auxiliares y ya con el diagnóstico ya presente de que tenemos una paciente con úlcera péptica perforada, entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante este diagnóstico, ¿no? Inicialmente tenemos que colocarle vías endovenosas, plantean hasta doble acceso venoso, monitorizarlo, ver el tema ya de la reanimación, en donde vamos a tener que colocarle sonda nasogástrica, sobre todo para el tema de descompresión gástrica, sonda Foley. Todo esto nos va a ayudar, como bien dice en el recuadro, para tratar de buscar los ítems ideales, en donde va a ser la presión arterial media mayor de 65 milímetros mercurio, buscar un flujo urinario siempre mayor de 0.5 mililitros hora kilo. Esta reanimación va ¿cómo se llama? Buscar la estabilidad del paciente. Tiene que estar asociado también de opiáceos. Obviamente no podemos utilizar antiinflamatorios porque estaríamos redundando hacerle lesión a la úlcera. Plantean los antibióticos de amplio espectro, dado que los gérmenes aquí que van a estar causando van a ser negativos, positivos y anaerobios. Hay que reconocer los signos de sepsis. La UES plantea utilizar sobre todo el SOFA para estar monitorizando al paciente y reconocer esto. Además, uno de los ítems que plantea es no utilizar antifúngicos empíricos, excepto que sea un paciente con comorbilidad, es decir, que sea un paciente inmunodeprimido, que sea un paciente mayor de 70 años,
que tenga algún riesgo para sospechar de que se haya agregado al comprimiento de algún hongo, ¿no? Mencionan el uso de los inhibidores de bomba, donde se va a utilizar bolo inicial de, por ejemplo, omeprazol, 80 miligramos, y de ahí la infusión continua, ¿no? Además, dentro del tema de la antibioticoterapia, planteaba que como un tratamiento inicial para un paciente estable, sin comorbilidades, solamente con el diagnóstico de, lo ideal es iniciar con ceftriaxona 2 gramos cada 24 y metronidazol cada 6 horas, ¿no? En caso de que tenga reacción alérgica a beta-lactámicos, iniciar ciprofloxacino cada 8 horas. Y por otro lado, si tenemos a un paciente en estado crítico, plantea el uso inicial de pipetazo cada 6 y de metronidazol. Las guías mencionan también el manejo no quirúrgico. No es el indicado inicialmente, pero hay revisiones que plantean que ha habido buen manejo y bajas tasas de mortalidad en pacientes manejados de esta forma. Pero hay que resaltar que estos pacientes son casos muy seleccionados, es decir, sin comorbilidades, estables, sobre todo pueden darse que sean jóvenes, que tengan muy pocos síntomas, es decir, tienen que ser pacientes que están con funciones vitales estables, donde se sospecha que haya baja contaminación peritoneal. También se puede dar de que, dado que puede ser que obviamente el paciente esté estable, el abdomen no es un abdomen en tabla, se puede decir, se toma una radiografía con contraste y no se evidencia fuga, es decir, de repente ya se hizo el epiplo migró y se hizo un sellado, entonces podría ser de que el ingreso de estos pacientes a sala no sea necesario. Es por esto que el manejo no operatorio en ciertos pacientes, hay que resaltarlo, solo es en ciertos pacientes seleccionados, que tengan esta clínica, ¿no? Y sobre todo, lo que mencionan las guías es que los pacientes que sean manejados y que se vean que son candidatos para un manejo no quirúrgico, tienen que tener en sus centros opciones de tratamiento quirúrgico. Como menciona, por ejemplo, el artículo que les he colocado ahí, dentro del artículo mencionaba que del porcentaje de pacientes que se hizo manejo no quirúrgico, aproximadamente, 10 pacientes dentro de las primeras 12 horas que estaban en monitorización continua, se vio que no evolucionaron bien, en contrario, se complicaron y no hubo retardo en decidir el tratamiento quirúrgico. Es decir, no se puede optar por un tratamiento no quirúrgico en un lugar donde no hay la resolución en sala de operaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos al manejo quirúrgico, que sobre todo es el que, bueno, más nos importa. La indicación de manejo quirúrgico va a estar donde se ve una presencia de neumoperitoneo significativo. Si hemos hecho una radiografía con contraste, un examen, una imagen con contraste, hay extravasación de y hay signos clínicos de peritonitis. Lo principal del manejo quirúrgico, los dos ítems principales del manejo quirúrgico va a ser controlar la fuente de infección, que en este caso va a ser la perforación, o sea, darle tratamiento a esa perforación, y controlar el líquido que se ha extravasado, ¿no? El líquido peritoneal, es decir, hacerle un lavado, ¿no? Mencionar que la escala West, la guía West de este año, plantea que el abordaje abierto es sobre todo indicativo si es que un paciente está inestable.
netamente. O sea, no lo califica como posibilidad de hacer la laparoscopía, no. Sugiere que sea abierta, ¿no? Pero, sin embargo, dentro del manejo quirúrgico, bueno, está el manejo, hay algunas guías que sí plantean el manejo endoscópico. Se ha visto en algunos pocos casos que sí es un manejo, también lo realizan, pero sobre todo en úlceras que son pequeñas y no hay tampoco muchas presentaciones, muchos casos de que sea un manejo endoscópico inicial, ¿no? Se plantea sobre todo el tema quirúrgico, laparoscópico y cirugía abierta. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en este artículo, sobre todo en ver el tema del manejo de la laparoscopía versus el abordaje abierto, ¿no? Nos dice que el abordaje laparoscópico tiene beneficios en tanto a mejorar la morbilidad del paciente, disminuir lo que es las infecciones del sitio operatorio y disminuir la estancia hospitalaria. Pero, sin embargo, no se ha encontrado que haya variación en el tema de mortalidad, en el tema de la duración de la cirugía, en la presencia de abscesos o en la tasa de fuga entre pacientes operados vía laparoscópica o vía abierta, ¿no? Entonces, esas son las desventajas, las ventajas sobre todo del tema de la laparoscopía en relación a estos casos. Hay otras revisiones, otros artículos en donde plantean de que justamente se ha hecho el abordaje laparoscópico, pero se ha visto que una mayor tasa de conversión cuando las perforaciones son mayores a 1 centímetro. Los casos han sido que han hecho conversión a cirugía abierta. Y sobre todo si el paciente en su preoperatorio ha demorado en ingresar a sala desde el inicio de los síntomas. Entonces, en pacientes que han tenido más tiempo con los síntomas, o sea, se calcula aproximadamente de 12 horas, 12 horas y media, los pacientes han requerido mejor, se han necesitado convertir a una cirugía abierta. Entonces, pero estas son imágenes de un caso de un paciente, del doctor Chinelli, en donde se ve inicialmente en las 4 imágenes de la izquierda cómo podemos visualizar, obviamente es un paciente con úlcera perforada, visualizamos en la presencia de líquido gástrico en 4 cuadrantes, estando en el fondo de saco de recta vesical, ¿no? La peritonitis que se genera en estos pacientes es bien agresiva, y por eso el hecho de actuar tempranamente para que las adherencias y la fibrina que se forma sea mínima. En el lado derecho vemos todas las adhesiones que se empiezan a hacer. Es importante, por ejemplo, en el tema de la laparoscopía, hacer la disección Roma, porque todos los tejidos, y sobre todo los que están circundantes a la lesión, van a estar friables. Cuando ya se hace el hallazgo del sitio de la úlcera perforada, por ejemplo, como bien vemos en la imagen, si es menor de 2 centímetros, sobre todo menor de 1 centímetro, el cierre primario, es decir, la sutura simple, está indicada y con su resolución sin necesidad de algún otro procedimiento, ¿no? Tanto sea abierta o laparoscópico, el tema del lavado y el tema del cierre son los 2 puntos principales, ¿no?, dentro de la cirugía.
Pero hablando ya del reparo, por ejemplo, tenemos que mencionar si se dan perforaciones duodenales o perforaciones gástricas, ¿no? En las perforaciones duodenales, según las revisiones, mencionan que es un tejido mucho más friable y el cierre tiene que ser un cierre tenue, en donde, bueno, hablando de perforaciones duodenales, las más frecuentes van a ser en zona de bulbo y seguidamente en píloro. Se habla que más de 2 centímetros, el hecho de usar un parche de piplo tiene un riesgo de aproximadamente 12% de que extravase, de que no funcione, ¿no? De que falle este. Hay varias técnicas dentro del tipo de cierre, siendo un cierre simple, la sutura simple, un parche pediculado de Piplon, un tapón o mental en donde sobre todo menciona, por ejemplo, en este lado de acá, que se utiliza para cuando el tejido circundante está muy friable. Mencionan la desconexión gástrica pilórica para disminuir el riesgo de fuga, como se ve en esta imagen, sobre todo para cuando son lesiones mayores de 2 centímetros, en donde se va a hacer la descompresión gástrica mediante una gastrostomía, la duodenostomía retrógrada y el tema de colocar una yeyunostomía para el tema de la alimentación, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de compromiso en la zona pilórica, ¿no? Cuando hablamos de un paciente con una perforación duodenal, pero está inestable, está en shock séptico, las guías plantean que no es recomendable una cirugía en donde se haga una resección definitiva, sobre todo en la zona de compromiso ampular. Se prefiere una cirugía de control de daños, que haya también descompresión gástrica, que haya gastrostomía, una derivación biliar en la zona, por el tema de la zona comprometida. Y más adelante, cuando el paciente está estable, la cirugía principal, ¿no? Imágenes de los parches que, bueno, los más frecuentes, obviamente, las perforaciones más frecuentes son menores de 2 centímetros y es entonces las que nosotros nos vamos a encontrar más frecuentemente. Entonces, ¿qué es realizarle? ¿No? Un cierre primario, tanto como sutura simple o la sutura simple con la colocación, como vemos en la imagen, por encima de la sutura, reforzarlo con epiplo, o una reparación de Sell Jones donde ven que esta es la colocación del epíplon pediculado por dentro de la úlcera y se sutura esta, o el parche de Graham, que es la sutura de un parche de un epíplon libre, ¿no? Por otro lado, las perforaciones gástricas tienen mucha mayor mortalidad versus las duodenales. Una de las características más frecuentes de las perforaciones gástricas es que tienen un gran porcentaje de malignidad, alrededor de 13 a 15%, sobre todo mientras son mayores de 2 centímetros. La técnica va a basar en 2 tiempos, sobre todo, que va a ser el tema de la biopsia, la resección y la reparación, ¿no? Ya sea con la sutura simple o con el parche. En el tema de perforaciones gástricas va a influir mucho según la ubicación de la úlcera, ¿no? Si, por ejemplo, está en la curvatura mayor, en el atrio, en el cuerpo, la decisión en cuña, sobre todo de lesiones menores de 2 centímetros, es bien llevada. Por otro lado, si está en la curvatura menor, son distales, puede ser tanto la decisión simple, la colocación del parche o una gastrectomía distal. Y si son proximales, las cuales son raras, hablan de una gastrectomía anterior y el tema de, bueno, si se sutura o no, eso está como que en veremos. No hay suficiente evidencia
pero sin embargo, lo que sí plantea, por ejemplo, es un procedimiento decente, como vemos en la imagen, en donde se hace siempre la resección de la úlcera. Ideal que haya biopsia por congelación en donde se está haciendo para ver el tema de si hay malignidad. Sin embargo, bueno, se da el tema de la resección y la reconstrucción, que en este caso vendría a estar, colocarse como una genionostomía, ¿no? El manejo posoperatorio de estos pacientes con úlcera péptica perforada va a estar muy ligado en relación a su estadio clínico. Es decir, cómo está, si está inestable, la edad del paciente, las comorbilidades que tenga. Entonces va a estar muy, o sea, dependiente de esto, ¿no? Las complicaciones que vamos a tener de estos pacientes posoperados vamos a hacer desde abscesos, infecciones sitio-operatorio, neumonía, dehiscencias de herida, hernias incisionales, fuga de la reparación, fístulas, un hilio prolongado. Se dice que aproximadamente 30% de los pacientes que se operen por úlceras perforadas, 30% se complican con, con algunos de estos diagnósticos, y aproximadamente un 20% llegan a una reintervención, ¿no? Lo que va a estar clave en estos pacientes es ciertos ítems que no nos podemos olvidar. El tema del uso de la sonda nasogástrica por un tema de descompresión, sobre todo por 48 horas, para buscar que la sutura no esté tensa, si se puede decir, sobre todo en el tema gástrico. Se está viendo ya en las guías el protocolo ERAS, en donde bien sabemos que es el inicio de la nutrición enteral temprana. Hay que controlar mucho el tema de la analgesia, el dolor, y hay que ver el tema de la deambulación temprana en la medida que el paciente pueda. El tema del control de la infección del Helicobacter pylori para erradicarlo y así reducir la recurrencia. El uso de inhibidores de bomba, la claritromicina, el amoxi y los antibióticos para ver el tema del Helicobacter, ¿no? Y antibióticos, se dice que lo ideal es suspenderlo en los 5 días, pero es según cómo vaya el paciente, ¿no? Cabe resaltar que no hay que olvidarnos en tomar muestras de cultivo durante la cirugía para ver realmente que nuestro tratamiento sea indicado, ¿no? En caso de que el paciente no vaya bien, ¿no? Por otro lado, después de hablar de la úlcera péptica perforada, tenemos que mencionar el tema del sangrado, que sobre todo es lo más frecuente, la complicación más frecuente en una úlcera péptica, ¿no? Hablando de ciertas características, es la principal complicación, como les mencioné, en una úlcera péptica, y es la principal causa de una hemorragia digestiva alta. Es aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes que hacen una úlcera péptica, y un 20% de estos pacientes llegan a ser quirúrgicos, ¿no? La cirugía de emergencia es en tema de que, como más está, como les había mencionado, más en tema de por úlcera perforada que por sangrado. Aquí la clínica va a ser, bueno, la hemorragia digestiva alta, y en caso que, como va el sangrado, el tema de la inestabilidad hemodinámica. Las guías plantean de que es necesario, dentro de los exámenes a tomar de estos pacientes, que busquemos la hemoglobina, el hematocrito, electrolitos, grupo y factor, para ver un tema de reposición de sangre y sobre todo el perfil de coagulación. En el tratamiento tenemos que estabilizar al paciente, ver el tema de los inhibidores de bomba y buscar que la hemoglobina esté siempre por encima de 7. El fin es mitigar el tema de la coagulopatía, y el tratamiento inicialmente es médico, ¿no? Pero en caso que no vaya bien, el tratamiento endoscópico es imprescindible dentro de las primeras 24 horas para controlar el sangrado. Según lo que mencionan las guías, el hecho de que
haya 2 intentos frustros endoscópicos, el siguiente paso vendría a ser la embolización y ya una interconsulta cirugía en caso no vaya bien. O bien de frente a la interconsulta de cirugía, porque no todos, bueno, sabemos que no en todos los centros tenemos un tema de radiología intervencionista, ¿no? El tratamiento, como bien lo habíamos mencionado, principalmente vendría a ser el tema endoscópico, en donde se van a utilizar diferentes métodos, tanto como es la inyección de epinefrina, la coagulación térmica, los medicamentos vasoactivos y las ligaduras del vaso visible, ¿no? O el uso de clips también. El tratamiento como radiología intervencionista va a ser la arteriografía de los vasos celíacos y la embolización del punto sangrante, ¿no? Según en orden de frecuencia, la arteria gastroduodenal es la que es más frecuente en comprometer, en encontrarse la causa, luego la gástrica izquierda, la derecha y seguidamente la esplénica, ¿no? La tasa de éxito de un tratamiento endovascular es aproximadamente de un 90%. En caso que esto falle, se debe generalmente a que hay una anatomía aberrante, hay disección o hay un vasoespasmo o es un sangrado también tumoral. En la gráfica lo que podemos ver es sobre todo el uso de los tratamientos de una úlcera sangrante, cómo han ido a través de los años. El uso de la endoscopía en estos pacientes ha aumentado y ha tenido muy buenos resultados. Y cabe resaltar que dado esto, ha ido desplazando al tema de la cirugía como tratamiento, ¿no? Y de alguna manera la embolización se ha mantenido en rangos bajos debido a la mejoría, obviamente, de la endoscopía. El tratamiento quirúrgico, siendo del ámbito, bueno, de nuestro ámbito, van a ser básicamente a lo que mencionaban, por ejemplo, en otros lugares, en menos es mejor. Es decir, la sutura es un procedimiento local, la sutura o la ligadura del vaso sangrante netamente. Ya el uso de una gastrectomía parcial, una vagotomía, es un tratamiento poco usual, no es muy frecuente que se llegue a estos puntos. El tema de la vagotomía, sobre todo, por ejemplo, en sangrado, no es el tratamiento inicial. Primero es ver el tema laparoscópico para ver el tema del hígado y si no, la resección es en la zona de la úlcera, ¿no? La escala de la WES plantea que el tratamiento quirúrgico debe estar indicado en caso de, como se había mencionado al inicio, si no mal recuerdo, en el caso de que haya inestabilidad hemodinámica o en caso de que la úlcera péptica sea mayor de 2 centímetros, que ha sido vista en el primer intento en la endoscopía. Entonces, al ser esta frustra y al saber ya que es una úlcera grande, ya se va sopesando el hecho de que este paciente necesita un tratamiento quirúrgico, ¿no? Por otro lado, siendo no menos importante el tema de la úlcera péptica asociada a obstrucción, podemos decir que la ubicación más frecuente, sobre todo en la zona del centro pilórico, en la zona de la salida gástrica, la complicación más frecuente es una complicación de la úlcera péptica de aproximadamente 5 a 8% de la población, de esa población. Es importante en estos pacientes descartar el tema de neoplasia porque es altamente frecuente ligado a esta clínica de obstrucción, ¿no? La clínica que vamos a tener de estos pacientes está asociada a náuseas y vómitos, distensión abdominal, pérdida de peso y un tiempo de enfermedad no agudo, va a ser un tiempo de enfermedad crónico de un mes, de 2 a 3 meses, hasta un tema ondulante, dado que el vaciamiento es retardado pero puede llegar a darse y es ondulante, ¿no? La característica principal como mecanismo podemos decir de que
esta úlcera va a tener un carácter, como bien sabemos, se inflama, va a buscar un tema de fibrosis, se cicatriza, hay una atonía gástrica, hay un aumento del pH gástrico, un aumento de la gastrina, y va a hacerse un círculo vicioso en donde la fibrosis y la cicatrización va a hacer que un tema de estenosis de la úlcera, ¿no? El diagnóstico y tratamiento va a estar sobre todo ligado a, bueno, ver en este caso va a ser un paciente que tenemos que estudiarlo, hay que averiguar extensamente síntomas, antecedentes, ver el tema de la historia clínica, hay que ver un examen físico, va a ser un paciente probablemente, podría darse que sea un paciente vomitador, es decir, hay que tener el tema de reponer electrolitos, los exámenes auxiliares, una radiografía, una ecografía de abdomen, sobre todo donde vamos a ver el tema de la distensión gástrica. El uso de la sonda nasogástrica es aquí sumamente importante, de un buen lumen para que haya un vaciamiento y un alivio. Importante la toma de biopsia por endoscopía de la zona en donde está la úlcera. El tema de la tomografía aquí es imprescindible, sobre todo para ver el tema de malignidad, sea un carcinoma de linfoma, un GIST o un adenocarcinoma o una metástasis. Generalmente esos pacientes no es un tratamiento de emergencia, a diferencia de tanto comparándolo con un paciente con sangrado o con perforación. La corrección de electrolitos, como ya les mencioné, el tema de la sonda nasogástrica, dando un buen tratamiento conservador, hay buena respuesta, buen alivio de los síntomas y sobre todo buscando el desinflamar la zona de la úlcera, ¿no? El tratamiento endoscópico, cuando el tratamiento médico no funciona, va a llegar al tema de la dilatación neumática a corto plazo y sobre todo siempre asociado al tratar el tema del Helicobacter pylori y el no uso de AINES, ¿no? Pocos pacientes, pero también se da, vemos el tratamiento que es el campo quirúrgico en esta complicación, ¿no? Que es la obstrucción. Se usa obviamente cuando ha habido el fracaso del tratamiento médico, el tratamiento conservador y el tratamiento endoscópico. Se utiliza sobre todo según las guías la vagotomía del tronco y asociado a una piroplastía. Sobre todo recomiendan la de Jabulay, en donde no toca el píloro, pero hace la gastroduodenanostomosis para como que bypassar y confrontar la obstrucción, ¿no? También mencionan el uso de la gastroduodenostomía de Billroth, la 1, la 2 o la Iderux, ¿no? Están, en este caso, ya es una cirugía planeada, ¿no? Según cómo se presente el paciente y según cómo también la destreza del cirujano. Las guías que actualmente hay, las revisiones que se dan, sobre todo lo que buscan es evidencian, presentan, declaran los hallazgos basados en evidencias en relación al manejo de estas complicaciones. Busca que nosotros, como especialistas, buscamos confrontar estas complicaciones, saberles dar el mejor tratamiento, el más adecuado, y así reduzcamos la morbilidad y la mortalidad de las complicaciones de la úlcera péptica, ¿no? Hay que recordar ciertos ítems importantes, es decir, hay que recordar que es importante el reconocer a estos pacientes, el reconocimiento temprano y el tratamiento rápido en la decisión, ya sea quirúrgica o endoscópica, según sea el área, la complicación es sumamente importante. El tema en las perforaciones, tanto en la laparoscopía como en la cirugía abierta, sobre todo es en relación
al cirujano y a la comodidad de este. En un lugar donde no se cuenta con la destreza o bien no se cuenta con el equipo completo, no nos aventuremos a hacer algo que está fuera del alcance. Por otro lado, el tema de la toma de biopsias en las úlceras es sumamente importante para el tema de descartar malignidad. Como ya bien mencioné, según, sobre todo en qué complicación están, ¿no? El pilar importante, ya sea en cualquiera de las 3 complicaciones que les he presentado, siempre está el uso de inhibidores de bomba, el erradicar el Helicobacter pylori y el suspender los medicamentos que son el factor de riesgo, más frecuentemente el uso de AINES, ¿no? Por el tema de las perforaciones, sobre todo en la úlcera péptica perforada menor de 2 centímetros, lo más usual es que sea el cierre primario, es decir, la sutura. Las guías mencionan de que el uso del parche, con o sin parche, no se ha visto diferencia en relación a mortalidad. Lo plantean como que indiferente, ¿no? Con o sin, pero la cuestión es que sea una sutura primaria. La úlcera gástrica, sobre todo mayor de 2 centímetros, es donde se va a ver el tema de hacer una resección y sobre todo una restitución. Algunas de las bibliografías que he utilizado y bueno, eso es todo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Mera, por su brillante exposición sobre una enfermedad que, bueno, no es ajena a las urgencias que el cirujano, o que todo cirujano tiene que afrontar en una guardia, ¿no? Además que esto va a exigirle al cirujano, pues, un mayor reconocimiento, un reconocimiento mucho más precoz de la enfermedad, además de una reanimación pronta, necesaria, y además tomar la decisión si esto va a ser para una cirugía o esto probablemente sea para un manejo primeramente endoscópico, dependiendo del caso también, ¿no? Para eso y algunas y muchas otras dudas tenemos a los invitados, al doctor Víctor Serna, Víctor Sánchez y al doctor Rómulo Escobedo, para que podamos levantar todas las preguntas que podamos pensar, ¿no? Y aparte que también están invitados a través de chat, pues presentar sus preguntas también el público asistente. Bien, bueno, podemos empezar con el doctor Víctor. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Felicitaciones Bien. por la exposición, doctora, muy didáctica y sobre todo para uno como gastroenterólogo nos hace entender otro panorama al momento de manejar las complicaciones. Sí, Víctor, realmente, bueno, tocar este tema, pues no nos ha costado mucho, pero realmente hemos tenido la gran necesidad de saber más cosas porque no es ajena, como vuelvo a repetir, a una guardia de cirujano y que nuevamente nos enfrenta, pues, o en todo caso, nuevamente nos concentra cirujano y gastroenterólogo también. Dime, el perfil, por ejemplo, del paciente con una úlcera péptica y eso, añadiendo la prevalencia, que algunas estadísticas nos dicen que es más o menos del 5 al 10% de la población en general, y que la frecuencia de complicaciones más o menos llegan hasta un 30%, siendo esta la perforación, en algunos casos, la más frecuente que el sangrado, aunque la doctora también presenta alguna estadística que el sangrado suele ser más frecuente que la perforación. Pero el perfil de nuestro medio, ¿no? De este paciente, que tenemos la idea de ser un paciente varón entre 50 y 70 años, con alguna enfermedad asociada y que consume frecuentemente AINES. ¿Ese es el perfil que se repite en nuestro medio o cuál sería el perfil del paciente que tiene una enfermedad ulceropéptica para ti, Víctor? Bien, mira, yo pienso que esto lo podemos dividir el tema de las úlceras pépticas, bueno, tratando solo de úlcera péptica en sí, en 2 edades, básicamente, ¿no? Antes y después de los 50 años, por lo general. No, cuando nos enfrentamos a un paciente menor de 50 años, la gran mayoría de ellos terminan siendo úlceras duodenales. No, muchas veces asociados al tema de estilo de vida, medicamentos que se puedan haber estado utilizando.
etcétera. En cambio, las úlceras gástricas son más frecuentes después de la quinta década de la vida, ¿no? Y muchas de ellas también asociadas al alto consumo de Eisner, ¿no? Sin embargo, nosotros como gastroenterólogos, te diría que quizás a lo que más, quizás un poco más respeto le podemos tener es al tema de las úlceras duodenales, ¿no? Y dentro de ellas, pues a las que más sangran, que son las úlceras de la cara anterior, ¿no? Su relación con el tema, con las comorbilidades, con el uso de anticoagulantes, con el uso de corticoides, en general de antiinflamatorios, pues termina siendo la principal causa, aunado al famoso Helicobacter pylori, ¿no? En el caso de las úlceras duodenales, ¿no? No siendo tan frecuente así en la fisiopatología de las úlceras gástricas, ¿no? Donde pasa a un segundo plano el tema del Helicobacter pylori y la lesión es por sí muy dependiente de factores fisiopatológicos asociados al medicamento en sí, la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Y con respecto al uso de tabaco y alcohol, en algunas estadísticas también mencionan como parte de causas o factores de riesgo. ¿Qué opinas, Víctor? Definitivamente sí, ¿no? Sí, la causa es una bonita combinación entre alcohol, tabaco y Helicobacter pylori terminan siendo pues un factor detonante dentro de los factores de riesgo de sangrado, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del tema de las úlceras duodenales, ¿no? Como repito, son las que quizás más más respeto les tenemos de todas, ¿no? Bien, Rómulo, una pregunta que no se distancia mucho del que le acabo de preguntar a Víctor, pero es con respecto al perfil del paciente que ingresa a emergencia o que has podido, por ejemplo, atender o ver con una úlcera péptica complicada. Más o menos, ¿cuál sería el perfil del paciente que ingresa con úlcera péptica complicada a la emergencia? Gracias. En cuanto a lo que es la primera parte, la doctora, lo que nos dice sobre la perforación, muchas veces el paciente llega un poco más complicado, con más de 24 horas de enfermedad. Hay que ser conscientes de que la población, nuestra comunidad, ¿no?, tiene la idiosincrasia de dejar todo para el final y muchas veces el paciente acude cuando ya está mucho más complicado. Recuerden de que a veces solo la perforación comienza con un dolor súbito. Dentro del libro de semiología, muy pocas cosas tienen un dolor súbito que sean tan importantes como son el infarto, el infarto y la perforación gástrica. Pero aún así, por lo general, ya el paciente llega a veces con más de 12 o 24 horas. Cuando vemos al paciente, es un abdomen pues, peritoneal, paciente séptico, muchas veces hipotenso, leucocitosis con desviación izquierda y una tomografía pues, con un gran neumoperitoneo. Ese es en cuanto a lo que es la perforación. En cuanto a lo que es la hemorragia, llega un paciente por lo general anémico y que requiere ser politransfundido pre-op e inclusive intraoperatoriamente. Entonces, estos dos tipos de pacientes, el perforado y el paciente que viene por hemorragia, por lo general ya tienen otras comorbilidades, también tienen otros consumos de sustancias, aparte de sus comorbilidades, consumo de alcohol, consumo de tabaco, bueno, que aúna más al tipo de problemas posoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios que va a tener este tipo de pacientes. Es un paciente que ya sabemos que va a ir a UCI, un paciente que va a requerir un buen manejo antibiótico, un paciente que va a requerir ser invadido, larga estancia hospitalaria, posiblemente, como comentaba la doctora, ¿no?, con una cirugía solamente de control de daños y que va a requerir otro manejo operatorio, a lo mejor termine en bolsa de Bogotá. Es un paciente bastante complicado y que, bueno, hay que darle para adelante y hay que hablar siempre con los familiares porque a veces tienen la idea de que la úlcera solamente es una cosa sencilla, pero no de sus complicaciones. Sí, Doctor y eso Rómulo, sí, perdón, sí, quería claro. preguntarle al doctor, a raíz de un caso también,
todo paciente que es sometido a una cirugía, en el caso para control de hemorragia, que no ha podido ser manejada endoscópicamente, necesariamente se considera que debe pasar a UCI, unidad de cuidados intensivos. Sí, sí, lo ideal que todo este tipo de pacientes politransfundidos van a requerir UCI. Aparte, recuerde que este tipo de pacientes, por ejemplo, un paciente cardiópata que consume aspirina, un paciente con lupus que está consumiendo corticoides o una artritis reumatoidea, son inmunosuprimidos, pacientes con consumo de AINES, pacientes, por lo general este tipo de pacientes al final y a veces llegan hemodinámicamente inestables, siempre van a requerir una evaluación por UCI, siempre. Le traigo a colación este comentario por un caso que hemos tenido hace no mucho en el hospital, de un paciente joven en realidad, que viene por sangrado, y que no fue controlado endoscópicamente, y que a la evaluación anestesiológica le pidió el anestesiólogo, no el cirujano, el anestesiólogo le pidió que se asegure una cama en UCI. Era un paciente con IgG positivo para el tema de COVID, ¿no? Y en el contexto que vivimos, pues, pues, encontrar una cama en UCI ahorita y siendo el Hospital Loaiza uno grande, con varias camas, es casi imposible, ¿no? Lamentablemente el paciente falleció, ¿no? Entonces, no le entraron a operar, ya porque no dio pase anestesiología y fue algo bastante controvertido, ¿no? Entonces, decir hasta qué punto se debe exigir el tema, si no hay UCI, no entra a operar. Y al final terminó costando la vida de un paciente, ¿no? No, bueno, por aquí veo algunos colegas del Hospital 2 de Mayo y saben que los anestesiólogos piden también, igual, que uno sea evaluado por UCI o que haya una cama en UCI, pero eso no quita que le entremos a cirugía. El paciente entra a cirugía, aunque no haya cama en UCI, y sale en ventilador mecánico a recuperación hasta que, y UCI lo maneja en recuperación hasta que haya una cama disponible en su unidad. Así es. Sí, sí, pues Rómulo, realmente no es una realidad ajena al nuestro, y hablando de hospitales del Ministerio de Salud, creo que el cirujano sabe cuando necesita entrar a la sala y cuando el paciente pues, va a requerir también un apoyo y anestesiología, con justa razón, muchas veces pide porque quiere asegurarse también de que el paciente pueda tener un postoperatorio estable, ¿no? Y pues eso no quita la necesidad de entrarle cuando tenemos que entrarle, ¿no? A operar, porque requiere el caso del paciente, en este caso. ¿Cómo hemos empezado? Iba a empezar por la parte de perforación, pero que ya hemos sentado a la parte de sangrado. Y bueno, qué bien, porque justamente en lo que es sangrado, la parte de gastroenterología tiene también un protagonismo muy importante. Víctor, realmente en el caso de sangrado, ¿cuándo es que se debe indicar? O sea, la evaluación inicial es endoscópico siempre. Y esto genera en algún momento, de acuerdo a algunas discusiones con respecto a cuándo tiene que entrar el cirujano o cuándo interconsultar la cirugía. Y hablábamos de la primera evaluación inicial y el primer ingreso o abordaje o intento endoscópico, o después del segundo intento endoscópico, y el otro es el peligro de resangrado. A ver, Víctor, sí. A ver, al respecto, ¿cuándo entrar? Definitivamente frente a un cuadro de una hemorragia digestiva alta, con alta sospecha de que sea de un problema péptico, o sea, siempre, previo o incluso hasta la cirugía o incluso intrasop, siempre nos han pedido el tema del manejo endoscópico, ¿no? O sea, hacer la endoscopía. Eso nos va a orientar para definir un poco el diagnóstico y frente a qué nos vamos a enfrentar, dado el tema del día de hoy de hablar de las complicaciones de la úlcera péptica. Es que nosotros, el primer paso es decidir en qué momento hacer la endoscopía. Se dice una endoscopía temprana cuando es antes de las 12 horas previas al procedimiento, donde la prioridad pasa en primer lugar por la estabilidad del paciente, generar condiciones para el mismo, ¿no? No solamente el tema de mantener una adecuada presión venosa central,
la transfusión, mantener una hemoglobina más de 7, idealmente, ¿no? En pacientes con comorbilidades y que van a requerir a veces apoyo anestesiológico, anestesio nos pide hasta 10, a veces hemoglobina, pero por lo general manejamos igual, mantener la hemoglobina en 8 más. Una vez estabilizado el paciente, recién procedemos al tema de la endoscopía. Cuando nosotros entramos a hacer endoscopía, no entramos para hacer diagnóstico, sabemos que vamos a entrar a hacer terapéutica ahí mismo, ¿no? O sea, por eso exigimos a veces algunos criterios, dentro de ellos tener unas plaquetas por lo menos de 50.000, ¿no? El TP el tiempo de protrombina termina siendo una contraindicación relativa para el tema terapéutico en sí, pero siempre ingresamos no con el objetivo de hacer diagnósticos, sino con el objetivo de entrar a hacer terapéutica. Y es ahí donde ya se abre todo un abanico de posibilidades con respecto al manejo de las mismas, ¿no? Y si estas fallan en primera instancia, sí, coordinamos directamente con nosotros con cirugía de emergencia para proceder al manejo respectivo, no intentando una segunda opción. Si existe un tema de resangrado, o hay la necesidad de un second look dentro de las siguientes 24 horas, 24, 48 horas, y igualmente termina siendo no adecuado en el manejo, pues también pasa para cirugía. ¿Qué otra cosa más? Cuando un paciente, a pesar de un adecuado manejo endoscópico, y un paciente continúa inestable hemodinámicamente, la otra opción que hemos trabajado en conjunto con cirugía es si el paciente requiere más de 5 unidades de transfusión, más de 5 paquetes globulares, vemos que la estabilidad hemodinámica no ha mejorado a pesar del uso de vasopresores que van en aumento, es un paciente que se considera quirúrgico, sin necesidad de llegar a un segundo intento endoscópico. E incluso hacemos endoscopía dentro del mismo acto quirúrgico, no en coordinación directamente con el cirujano, ¿no? Y ahí, pues, surge un abanico de posibilidades de manejo, ¿no? Quizás podría, si me permites, compartir la pantalla Sí, para mostrarte algo con respecto al manejo. ¿Sí? Sí, claro. No sé si me perdón. No sé si me permites. Sí, por supuesto. A ver. Mira. Okay, sí. No sé si se puede ver ahí Sí, algo. se puede ver, sí. Más o menos para dar una idea de qué contamos con respecto al tema del manejo endoscópico, ¿no? O sea, nosotros lo podemos dividir en tres, formas de manejarlo, ¿no? El manejo mediante la parte de inyección, mediante la parte mecánica y con métodos térmicos. Eso a grandes rasgos. Dentro de las modalidades que tenemos desde el punto de vista, desde la terapia endoscópica, desde la terapia de inyección, tenemos a tres formas de hacerlo. La más frecuente es la inyectoterapia con adrenalina, ¿no? Que me produce un buen efecto vasoconstrictor. También utilizamos en algunos casos las sustancias esclerosantes, como la etanolamina. Y estos adhesivos, como es el cianoacrilato, sí es muy frecuente, pero por casos de sangrado, pero de origen varicial, ¿no? Otra de las, perdón, esto no me avanza, ajá, ya, entonces, este es un poco de la forma como hacemos el tema de la inyección a nivel de la úlcera, ¿no? Sobre todo, este es el primero. Una de las cosas que debo recalcar, el tratamiento frente a una úlcera, frente a una hemorragia digestiva activa, siempre lo hacemos con métodos combinados, nunca monoterapia. Siempre combinamos la inyectoterapia más un método térmico o más un método mecánico. En los métodos térmicos, pues tenemos directamente lo que es la probeta caliente, o el uso muy frecuente del tema del argón plasma, ¿no? El láser, en realidad, lo tenemos, pero no lo usamos con frecuencia, ¿no? Y esto, teniendo en cuenta siempre hay que tener, sobre todo cuando usamos la probeta caliente, el riesgo de perforación de la misma. Y por último, ese es el efecto
el tema del argón plasma, ¿no? Siempre combinando métodos, como dije. Y el último método que tenemos es el tema mecánico. Y para eso, pues, utilizamos lo que son los clips, ¿no? El uso de clips o incluso también de ligaduras de banda, las mismas que utilizamos para ligar o la parte hemorroidal o las varices en esófago, las mismas también funcionan, ¿no? Y acá tenemos algo de los diferentes tipos de clips. Ahora, y que valga eso también para que nos sirva un poco para la idea de también de perforación, ¿no? Cuando tenemos las úlceras, estas úlceras sangrantes, o incluso sospechamos de una perforación, nos es muy útil cuando una perforación o tenemos una úlcera menor a 10 milímetros, el empleo de estos clips. Cuando la úlcera está entre los 10 y 20 milímetros, va a ser imposible poder hacer hemostasia o un afrontamiento con clips. Para eso utilizamos este nuevo sistema que ya está en el Perú, que ya tenemos algún tiempo usándolo, que es el sistema Ovesco, ¿no? Que es como una especie de trampa de oso, como ven acá en la parte, no sé si se verá en la parte distal, pero bueno, acá, que va muy bien en los casos de estas úlceras más grandes, ¿no? Y bueno, no lo he puesto acá, pero ya cuando una úlcera ya es de más de 20 milímetros, definitivamente es una gran candidata al manejo quirúrgico, o todavía no llega al Perú, pero es el tema de la sutura endoscópica, ¿no? Que pronto lo tendremos acá. Algunas terapias tópicas también que vale la pena resaltar es el uso del hemospray, ¿no? Que esto de tanto el hemospray como el endoclot sirven, pues son métodos que directamente en los casos de recidiva o recurrencia sirven bastante por un efecto directo, forman una placa acá sobre la superficie de los vasos sangrantes, produciendo una coagulación bastante acertada, ¿no? Eso es lo que quería compartirles un poco, ¿no? Gracias, Víctor. Realmente podemos ver los grandes avances que son notables, ¿no? En la unidad de gastroenterología, y que tenemos, como dices tú, un abanico para poder tratar diversos casos de este tipo, ¿no? De sangrado, que realmente cuando vemos al paciente en emergencia, pues es un paciente que está muchas veces inestable hemodinámicamente, paciente que puede tener muchas complicaciones y que va a requerir, pues, un soporte bastante notable, ¿no? Incluso después de algún acto endoscópico, puede ser también acto quirúrgico. Rómulo, ¿en qué momento crees que en el sangrado por úlcera péptica el cirujano debe entrar? Y según una experiencia en tu hospital. Como dice el doctor Sánchez, yo soy de la idea de que el paciente, el cirujano tiene que conocer el paciente prácticamente, si estamos hablando de una emergencia, el paciente que llega hemodinámicamente inestable. Yo soy de la idea de que ya debemos ver al paciente junto con el gastroenterólogo en la sala de trauma shock o en la emergencia. Tenemos que conocer el caso, ¿no? Y nosotros mantener esa actitud armada de que posiblemente vamos a tener que entrar a sala con ese paciente. Si este sangrado ha sido controlado por la especialidad de gastroenterología, bueno, hasta ahí quedó, pero vamos a estar siempre pendientes, el cirujano, el residente, viendo cómo va bien, cómo va evaluando, cómo se va manejando este paciente y cómo va respondiendo. Inclusive tenemos que ir hablando con anestesiología para ver la disponibilidad de salas de operaciones que tengamos que entrar rápido con ese paciente. Va a ser una cirugía de prioridad frente a otras cirugías, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, una de traumatología, vamos a tener que postergarla porque posiblemente vamos a tener que entrar con un paciente chocado por una hemorragia digestiva alta, ¿no? En este caso. Yo soy de esa idea. Además es un manejo, como les decía, es un manejo de varias especialidades, multidisciplinario. Está el cirujano, está el gastroenterólogo, está los de emergencias, está el anestesiólogo, está el de UCI también, ¿no? Todos en conjunto viendo la posibilidad de cómo poder manejar a este paciente en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, ¿no? Siempre hay que estar ahí al lado, desde un inicio. Bien.
Bueno, vamos a pasar también ahora, vamos a pasar a la parte de perforación de úlcera péptica perforada. Nos dejamos un poquito de lo que es el sangrado por úlcera péptica, y en el caso de la úlcera péptica perforada, aprovecho, Víctor, preguntarte el papel o el rol del endoscopista o del gastroenterólogo en este caso, ¿no? ¿Cuál es el papel o el verdadero rol en actuar en esta complicación de esta úlcera péptica? Ya, a ver, en primer lugar, si nosotros tenemos alta sospecha de perforación, si hablamos de un paciente que está con un abdomen distendido, pedimos inmediatamente un tomo o tenemos evidencia clínica de una perforación, bien difícil que nosotros hagamos una endoscopía, empezando por ahí, ¿no? O sea, ante la sospecha de perforación, es un paciente que va a ser manejado quirúrgicamente. Que dentro del mismo Intrasop hagamos una endoscopía, sí lo hemos hecho. No una, sino varias veces, ¿no? Pero empezando por ahí. Muchas de nos hemos encontrado, sí, en dos situaciones. Una, que el paciente ingresa por HDA, ingresa por hemorragia, ¿no? Y no con un abdomen agudo, ¿no? En el caso de que ingresó con una hemorragia, sí hemos entrado y nos dimos cuenta que había una tremenda absolución de continuidad y ni modo, o sea, vimos si es que se podía cerrar, si es que podía ser cerrada por clips, lo intentábamos, de acuerdo a más o menos a los parámetros que les mencioné anteriormente, y si no, entra, diagnosticada dónde está y salíamos, ¿no? Con las mismas. ¿Por qué? Uno de los problemas que enfrentábamos es que manejábamos la distensión, siempre lo hacíamos con aire y no con CO2, ¿no? Ese ha sido otro de los grandes, avances en el tema de gastroenterología endoscópica, ¿no? Y terapéutica, ya que yo sé que usted como cirujano lo maneja desde ya buen tiempo, lo que maneja. Nosotros no, por ejemplo, ¿no? Y eso generaba un tremendo problema. Entonces, nosotros ingresábamos con un paciente perforado es porque estaba haciendo sangrado, ¿no? Para intentar manejar el mismo. Pero si de antemano conocíamos que era un abdomen agudo y no había sangrado ese paciente, no entrábamos a hacer la endoscopía, ¿no? Salvo un manejo conjunto. Sí. Claro. Y sí hemos optado por los métodos, hemos llegado a cerrar en los casos de HDA y con perforación, utilizando el clip de Ovesco, con buenos resultados para el manejo de úlceras duodenales, sobre todo, ¿no? En cara anterior. Gracias. Rómulo, con respecto al paciente que obviamente con úlcera péptica perforada y existe primeramente la gran sospecha clínica de un paciente con un dolor súbito, quizás con algunos antecedentes importantes como de factores de riesgo, ¿no? Paciente consumidor de AINES o probablemente corticoides o paciente alcohólico o con algunos otros factores importantes que nos hacen sospechar, primeramente, la parte más importante, sospechar que podríamos estar frente a un cuadro de úlcera péptica perforada, ¿no? Por el dolor en mi abdomen superior, quizás. Y que frente a ello, y esto para los residentes también, es usual pedir primeramente un estudio imagenológico, ¿no? Y el más frecuente que podemos tener, el más común, es una radiografía de quizás abdominal con visión de cúpula diafragmática, y así lo llamamos, ¿no? Y que esperamos siempre encontrar esa imagen de Popar, la imagen de Nemo Peritoneo. Eso, realmente, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Verdad que eso es altamente sensible, específica? Es obvio confiarnos en esta imagen, o qué otra imagen más podemos solicitar, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico más preciso, quizás. Bueno, sabemos que para que un neumoperitoneo se visualice en una radiografía de tórax, con las cúpulas diafragmáticas y de pie, tiene que ser una cantidad un poco considerable, ¿no? Para que se pueda visualizar. En cambio, cuando pedimos una tomografía, es mucho más sensible. A veces por la premura del tiempo, por las condiciones económicas del paciente, a veces que no es asegurado, o por donde estemos laborando, a veces no tenemos ese dato. Así que
Nos vamos a la clínica. Paciente de perforación es un abdomen agudo quirúrgico y bueno, está dicho de que hay que entrar con una mediana, ¿no? Una incisión mediana y explorar. Pero sí, en algunos casos, de las veces que hemos manejado personalmente o los que mis colegas que hemos visto y algunas veces hemos pedido una radiografía, no siempre se va a ver, no siempre se va a ver el neumoperito. Sí, así es cierto. No, no siempre se llega a ver y realmente pues el porcentaje incluso que esté presente oscila todos los reportes entre incluso un 30 hasta un 80%. Es muy variable según lo que podemos darnos cuenta. Así que confiarnos en ello quizás no, porque incluso podría haber, y hemos tenido casos, te cuento personalmente, que el paciente puede venir con un tiempo de enfermedad un poco más largo, quizás la perforación no sea grande, y es más, encontramos que cuando ingresamos a sala de operaciones está parcialmente sellada incluso la perforación, ¿no? Con un absceso quizás cercano a la zona de perforación, pero esta está sellada y obviamente pues es posible que no hayamos encontrado esa imagen inicio, ¿no? Y que clínicamente nos haya llevado, o haya llevado al cirujano a ingresar a sala de operaciones para una laparotomía exploratoria, ¿no? Y en algunos otros casos, Rómulo, también quería compartir con respecto al síndrome de Valentino, o esto, que nos dice, por ejemplo, de que el paciente puede ingresar con un diagnóstico de dolor en fosa ilíaca derecha, y que un abdomen agudo, y cuando ingresamos pensando en un cuadro appendicular, pues nos encontramos que este no era, y tenemos que buscar más arriba y nos encontramos súbitamente con una perforación duodenal sellada, ¿no? O parcialmente sellada, y entonces tenemos que cambiar completamente nuestro ritmo y aparte nuestro plan quirúrgico, ¿no? No sé si te ha pasado. Bueno, no me ha pasado directamente a mí, pero fui testigo de un caso similar y el problema fue porque era una paciente obesa mórbida. Entonces el abdomen de una paciente obesa mórbida a veces nos trae más de una sorpresa, ¿no? Sí ha pasado de que inclusive uno puede entrar pensando que es otra patología, ¿no? Y a veces hemos encontrado la secreción purulenta y a la hora de levantar la trascavidad de piplones, atrás lo vemos una perforación posterior también, ¿no? Que también nos puede dar sorpresa, aunque se presenta de forma atípica. Sí, hay una pregunta acá que nos mencionan y nos hacen, ¿no? La vagotomía troncular, piroplastía o gastroyemostomía, o la vagotomía troncular y andrectomía, o la gastrectomía subtotal con anastomosis híbrido 2, vagotomía selectiva, parece que son cirugías complementarias. Si tienen algún lugar en el tratamiento de la perforación de úlcera péptica, o probablemente ya han sido un poco tanto abandonadas, ¿no? Se refiere incluso a las cirugías complementarias, vagotomías, ¿no? Para el tratamiento. Claro. A esa pregunta, bueno, le respondo pues de que, bueno, los cirujanos estamos entrenados todavía para hacerla, pero yo ya no la he visto, ¿no? Sí, así. Ya no la he visto. Más bien podríamos preguntarlo mejor al doctor Sánchez. Doctor Sánchez, ¿cuántos de sus pacientes con una úlcera péptica los derivan a cirugía para manejo? ¿O solamente con los IVP ha sido ya suficiente? Bien, la única vez que nosotros derivamos con úlcera péptica, bueno, una vez controlado una úlcera péptica, son en los casos de estenosis refractaria, ¿no? Es la única indicación en el caso de, bueno, estamos hablando de post-tratamiento, ¿no? Porque si el tratamiento no se consigue exitoso, como ya sabemos, es manejo conjunto. En el post-tratamiento, ¿cuántos de ellos han ido a cirugía por estenosis refractaria? Porque inicialmente fue también una de las preguntas que leí en el chat, si nosotros una estenosis pilórica o duodenal incluso, la dilatamos, ¿no? Utilizamos bajo vía fluoroscópica, utilizamos una dilatación neumática, no por Savary, consiguiendo buenos resultados, ¿no? Incluso en los casos de refractariedad, en el caso de estenosis pilórica, hemos utilizado el uso de corticoides, ¿no? También intralesionales de inyecto, que también nos han funcionado, ¿no? Para el manejo de la refractariedad, ¿no? No se ha hablado mucho al hablar de úlceras pépticas, de úlceras esofágicas, pero también funciona más o menos con la misma experiencia para el tema del post.
Así que los que en realidad hemos pasado para cirugía, para manejo posterior, muy poco frecuente, les puedo decir, doctor. O sea, es más, le puedo asegurar que en el tiempo que llevo no hemos pasado ninguno todavía, ¿no? Aún. ¿Verdad? Aún. Es verdad. Los maestros pues nos comentaban pues de que era el manejo de emergencia, era el manejo en piso de pacientes, ¿no? De que refractarios al tratamiento en aquella época lo máximo que se tenía era la ranitidina, por ejemplo, y esos pacientes pues terminaban pues en alguna otra manera en este tipo de cirugías, ¿no? Las vagotomías ultraselectivas, las pilorectomías, las piloroplastías. Pero ahora ya no los hemos visto. Que las sabemos hacer, en algún momento nos tocará en la puerta, pero hasta ahora nada. Sí, Rómulo, con respecto al manejo no operatorio, en algún momento se mencionó, y realmente el manejo no operatorio en algunos casos resulta atractivo para el cirujano, porque obviamente nos va a evitar quizás mayor morbilidad en el paciente, pero eso un tanto retrasaría el tratamiento definitivo. En úlcera péptica, complicaciones, manejo no operatorio, ¿qué opinas? Rómulo. Johan, no te copié bien. Disculpa, ¿me puedes repetirme? Disculpa. Sí, con respecto al manejo no operatorio en úlcera péptica, resulta atractivo para el cirujano porque incluso en cirugía pues evitamos cierta morbilidad o aumentar un poco la tasa de complicaciones. Pero realmente esto es a retrasar un tanto el tratamiento definitivo. Aparte que el manejo no operatorio va a requerir pues una selectividad en el paciente, como ya nos mencionó la doctora Vera. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Se ha podido aplicar en algún momento manejo no operatorio? Bueno, pongámonos a pensar cuántos pacientes perforados nunca llegaron al hospital y se han resuelto solos, entre Claro, comillas. es algo que no puede. ¿Cuántos a lo mejor han terminado donde el hierbero o una cosa y pues, calmaron sus males y algo plastró, ¿no? Ahí y Sí, se así es. notó. Dices. Es la cruda verdad. Sí. Personalmente, como cirujano, no sé, no podría decirte. No tendría que verse mucho más casos, requieren otros conocimientos, tipos de manejo, centros hospitalarios más complejos, qué sé yo. Pero en sí, si te dicen que tu estómago se perforó y que lo vamos a manejar médicamente y que reúnen las condiciones, habría que verlo. Ajá. Víctor, con respecto a una pregunta que nos mencionan con respecto a perforación 3 centímetros en curvatura menor. Realmente la curvatura menor es un problema. Resulta más complejo que cualquier otra Ya. perforación en tu lugar. ¿Qué hacer? Así es. No, en realidad endoscópicamente no podemos hacer mucho, por no decirte casi nada. Con 3 centímetros, sí lo hemos intentado, como repito, menos, una de menos de 1 centímetro, tenemos la opción de manejarlo por clips, ¿no? Y hasta 20 milímetros, siempre y cuando el Ovesco también no es, no crea que es un clip que lo tenemos ahí a la mano, de por sí, ¿no? O sea, es aparte que es un poco costoso, el hecho que tú dispares y falles ya significa un costo sobreañadido al paciente, no solamente por el tema de la manipulación, sino también económico, ¿no? Que lo puedes considerar solo hasta los 2 centímetros, ¿no? O menos de 2 centímetros, entre 10 y 20 milímetros, pero de 3 centímetros, definitivamente, hasta que no llegue la sutura endoscópica al país, que no está muy lejos, entonces, y nos entrenemos en ellos, los que nos gusta la parte de endoscopía terapéutica, seguirá siendo opción manejo quirúrgico como primera alternativa, ¿no? Claro. Rómulo, la misma pregunta. Bueno, en cirugía nos enseñaron de que el estómago es un órgano muy noble. Así es, muy noble. Suturar con seda, le he visto meterle Vicryl, le he visto meterle PTS y ha aguantado todo. Cuando nosotros hemos visto perforaciones grandes en el estómago, son pacientes con peritonitis generalizada, pacientes hemodinámicamente inestables, chocados, con ciertas comorbilidades que a veces son más de una, hipoalbuminémicos, malnutridos, alcohólicos, y bueno. Esos pacientes por lo general no van a tolerar muy bien una cirugía grande. Como hablábamos, era una cirugía de control de daños.
tratamos de cerrarlo. Tratamos de cerrarlo, gracias a Dios, no hemos requerido, al menos en nuestra experiencia, no hemos requerido hasta ahora hacer una gastrectomía por una perforación de ese tipo. Claro, la teoría te dice que podría hacerse una gastrectomía incluso subtotal y una anastomía. Claro, pero hazle una gastrectomía subtotal a un paciente en estas condiciones. En unas condiciones, ¿no? Con una peritonitis generalizada. No lo tolera, va mal. Sí. Podrás hacerla, pero necesitas una cirugía rápida, económica, controlada. ¿Y el drenaje? ¿Qué tipo de drenaje si se usan y qué tipo de drenajes usualmente? El mejor drenaje son los drenajes a presión negativas de silicona, ¿no? Ya sea el Jackson Pratt o el Dream Blake. Son los mejores. Pero ante la necesidad, si no lo tienes, bueno, recurrir al Penrose, ¿no? Pero recuerda que el Penrose no es la mejor opción. Pero sí, drenajes. Así es. Bien. En cuanto, por ejemplo, en las perforaciones duodenales que a veces suelen también visitarnos en la emergencia, ¿no? Muchas veces menos de 2 centímetros, una rafía simple y el parche mental o el parche de tipo de Graham. El parche de Graham, ¿no? En el cual realmente a veces conocemos que el parche para muchos, incluso los residentes, lo conocen como rafía y colocación de un parche encima de la rafía. El parche mental vemos que es distinto, porque la introducción del aumento y la aproximación de los bordes, ¿no? Debe ser, ¿es así, Rómulo? Sí, pero hasta ahora no lo he visto hacer. Lo que veo es el afrontamiento del defecto y encima colocarle el parche de aumento. Encima, claro. sobre ya la superficie cruenta cerrada. Claro, así es. Bueno, pues realmente en sangrado, en perforación por úlcera péptica perforada, la endoscopía nos da muchas alternativas. Bueno, realmente tiene mucho más protagonismo en el sangrado, ¿no? Como podemos ver, más que en perforación. La parte de perforación, por ejemplo, duodenal, que suele ser más frecuente, no sé qué otros aspectos en gastroenterología o el endoscopista pueda tener, ¿no? O sea, ¿qué otra participación? Víctor. Ya, en el caso de perforación me dices, ¿no? De úlcera duodenal. Duodenal. Mira, en realidad, como te había manifestado al inicio, ¿no? En realidad, no, cuando nosotros tenemos la sospecha de perforación, no entramos. Si entramos, es porque un paciente que está sangrando inicialmente, está con sangrado y pues tenemos que ingresar para darle un punto al cirujano, para decirle, ¿sabes qué? Este es el punto, o intentar resolverlo en primer lugar endoscópicamente, ¿no? Bajo todos los aspectos que te he mencionado. No son muy frecuentes, pero siempre la cara posterior del duodeno es la que más miedo le tenemos, ¿no? Quizás no sé con ustedes con respecto al manejo quirúrgico, pero me imagino que también debe ser una de las partes anatómicas que más difícil nosotros acceder es, ¿no? La cara anterior quizás es la que más nos sangra, pero la cara posterior es donde más hemos visto el tema de la perforación, ¿no? Quizás por y esto lo saben mejor que nosotros, ustedes como anatomistas, quizás porque carece de un peritoneo, creo, ahí a nivel de la cara posterior, que es más delgada, mucho más difícil para nosotros incluso acceder, maniobrar endoscópicamente. A veces lo tenemos que hacer con maniobras de retroflexión, ¿no? Pero, repito, que podamos manejarlo como tal, salvo que sea una perforación pequeña. Sí hemos tenido perforaciones pequeñas y sí las hemos manejado exitosamente, pero con una lucha constante con el cirujano porque veía aire y veían, no, hay aire, no está, sigue perforado y hay dolor y teníamos que luchar a decir, espérate, paciencia, que eso se va a resolver, ¿no? No creían a veces mucho en nosotros en el tema del manejo endoscópico, y uno de los problemas que teníamos anteriormente era porque utilizábamos aire, no utilizábamos CO2. Con el CO2 como que se ha mejorado de cierta forma, ¿no?
el manejo del mismo, ¿no? Y si a eso le podíamos añadir incluso la colocación de una prótesis metálica, como hemos tenido solo un caso, nada más hemos tenido que llegamos a colocar los clips y una prótesis metálica, la evolución fue muy, muy, muy favorable, ¿no? Entonces, como opciones, pero repito, no es lo usual. Frente a una perforación, siempre vamos de la mano con ustedes, ¿no? Rómulo, el papel de la laparoscopía en úlcera péptica complicado. Sí, es lo ideal. Es lo ideal que todos estemos entrenados y tengamos la experiencia para poder manejar este tipo de problemas. Es lo ideal. Menos comorbilidades. Si es una peritonitis, se puede hacer un buen lavado como una cirugía abierta. Podemos llegar cuando es posterior, podemos llegar a la trascavidad de los epiplones y todo eso. O sea, es lo ideal, es lo mejor, ¿no? Pero eso está indicado en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ¿no? Que no estén chocados. Es lo ideal. Tiene sus requisitos como toda cirugía laparoscópica, ¿no? Pacientes que tengan problemas cardíacos son contraindicaciones relativas, tienen contraindicaciones absolutas. Pero sí, lo ideal es que todo el mundo llegue a una cirugía laparoscópica para reparar este tipo de daños. Es lo ideal. Y en pacientes con una perforación con rafía simple, claro, previa biopsia, en cuanto a perforación gástrica hablo, ¿no? De biopsia por congelación de los bordes, siempre por el porcentaje de malignidad que podría tener, siempre nos aseguramos de ello. Y en el posoperatorio, obviamente el paciente sale con una sonda nasogástrica, alguna vez se lo colocamos en una manera nasoduodenal para asegurarnos. Y obviamente el paciente, nuestra gran preocupación es cuándo iniciarle la dieta, ¿no? La tolerancia oral, quizás. Y obviamente previo retiro de sonda nasogástrica. ¿En qué momento? Según tu experiencia, Rómulo, más o menos cómo manejan eso. Sí, efectivamente todo paciente debe salir asegurando una nutrición. Si no es NPT, que lo más fisiológico es la nutrición enteral ayunal. ¿Cuándo lo retiramos? Bueno, como les digo, el estómago lo consideramos un órgano bastante noble. Tenemos esa premisa. Eso es por un lado. Por el otro lado es de que una vez que el paciente iniciamos nutrición enteral a las 24 horas de la cirugía, ¿no? Vamos dosificando y vamos subiendo progresivamente. Pero a la par también le estamos dando al paciente por vía oral a partir del tercer día, ¿no? El paciente comienza a tolerar por vía oral, el paciente está con su zona nasoayunal y por boca le comenzamos a tolerar. Más o menos al tercer día de iniciado, o sea, más o menos en el sexto día posoperatorio, el paciente ya debería, quinto, sexto día posoperatorio, el paciente ya debe estar con una dieta líquida, con una tolerancia ya aceptable, ¿no? Para pasar a una dieta líquida amplia. Una vez tolerada la dieta amplia, le pasamos una dieta blanda, ¿no? O licuada. Y si tolera todo, se saca. En otros centros lo que hacen es hacerle un tránsito. Se le hace un tránsito con una sustancia de contraste y se visualiza pues que hay pase del contraste, no hay fugas, ¿no? Y se le inicia. Pero en nuestro país, bueno, con la clínica y también si tienes duda de perforación, pues le das un azul de metileno y se se evidencia que el azul de metileno está saliendo por los drenes, hasta se considera que hay una fístula, ¿no? Y bueno, se tomará otra actitud, se suspende la nutrición por boca. Claro. Gracias, Rómulo. Víctor, una situación que quedó pendiente con respecto al sangrado es la embolización. ¿En qué casos hacer una embolización? Si se ha podido realizar con relativo, ¿verdad?, absoluto éxito el papel de la embolización en sangrado por úlcera péptica. Mira, la teoría dice muchas cosas bonitas con respecto al tema de la embolización, pero la realidad de un hospital del tercer nivel, te hablo de acá, es la realidad nacional, es que jamás está cuando lo necesitamos, ¿no? Entonces, no lo tenemos a la mano,
¿no? Y ese es un gran problema, que para cualquier terapia endoscópica, mejor dicho, para cualquier terapia por radiología intervencionista, uno necesita que el sangrado esté activo. No, entonces, para poder hacer la parte de la angiografía y la embolización. Y cuando terminamos contactando al radiólogo y ofrecerle todas las condiciones para que se dé, pues ya pasó el sangrado, o ya estamos en otra etapa de que lo manejamos quirúrgicamente. Entonces, esa es una de las primeras limitaciones. De que es efectivo, sí, muchos estudios, la literatura habla de eso y está muy bien refrendado con respecto a la experiencia que puedan haber tenido, pero al menos te puedo decir que no hemos tenido una experiencia buena al respecto de tenerlo en el momento que necesitábamos al radiólogo intervencionista, ¿no? Y no porque no quiere estar, no coincide, los sangrados de las noches, no tienes radiólogo intervencionista, bueno, solamente hay uno, tengo entendido, en el hospital, y pues ya con todas esas limitaciones, bastante difícil poderlo hacer en el momento oportuno. Gracias, Víctor. Una pregunta acá nos hace llegar, nos dice, para el doctor Rómulo. En el momento de la cirugía de emergencia por úlcera gástrica perforada, es obligatorio hacer una biopsia de bordes o revivamiento de los mismos, ¿no? Ante acartonamiento de la misma. ¿Qué es lo más aconsejable? No, depende, a veces solamente es con una muestra en cuña. Depende porque hay bordes, a veces que están necróticos, bordes que están comprometidos, bordes que están friables y se tiene que revivar todos los bordes. A veces solamente es una cosa que está media fibrosa y se toman los bordes. Bueno, eso es dependiente. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que, y eso va para anatomía patológica, y si es que sale que es neoplasia, recuerden que ya estamos frente a un T4. A un cáncer de estómago, un T4. Y el manejo de un T4 no vamos a entrar a una posterior gastrectomía T2 reglada y esas cosas, ¿no? Y menos en un paciente así. Hacemos por lo general hemos hecho cuñas, y hemos hecho también la toma del rodete, reavivamiento de los bordes, ¿no? Y bien. Y cuando nos ha dicho, salió una anatomía patológica que esa úlcera era una úlcera por un CA gástrico, no, que es un T4. Ya va a pasar, pues, cuando mejore su problema quirúrgico, va a pasar para oncología. Y dime, ¿y algún método de revisión intrasoc o en sala de operaciones de alguna fuga post-sutura? O sea, hacemos la sutura y para probar que no haya alguna fuga posterior, ¿existe algún método de comprobar esto? Bueno, los mejores drenes siempre van a ser ¿cómo se llama? Los tubulares, los siliconados, los mejores. Segundo sí, y lo mejor para la sutura, como te digo, en otros centros, por ejemplo, en otros centros es su radiografía con contraste, lo ideal. Claro, no, pero si no tienes a mano eso, es darle azul de metileno y vigilar lo que sale por ahí. Si sale azul es que hay una fístula. Se cataloga la fístula si es de alto débito o bajo débito. Obvio que el paciente ha salido con una zona nasoyunal, así que por ahí se irá nutriendo. Si es que no tiene una NPT, y esperar que cierre. Si es de alto débito, el paciente no cierra, bueno, va a tener que entrar a una segunda cirugía para cerrar esa fístula. Rómulo, en ese tipo de cirugías es necesario, cuando uno ingresa a hacer o a reparar una úlcera gástrica duodenal, el mejor sonda que uno pueda colocar, y es la que te asegura descompresión y aparte alimentación, sería bueno una nasoyunal, entonces, ¿no? Sería la mejor. Sí, mejor. Contar con una de ellas. Ya pues contamos con una sonda nasogástrica que realmente no llega hacia el duodeno. Pero lo ideal es el duodeno y sería bueno, ¿no? Instalarlo. Lo dejamos ahí. Doctor, es lo mejor. Una consulta. Más de las veces nos han interconsultado porque justo con la sonda nasoyeyunal
a veces no lo han terminado poniendo o se salió, no se movió. Y querían que la recoloquemos endoscópicamente. Entonces, y el principal temor que siempre teníamos nosotros es que decíamos, tras una rafía en duodenal, decíamos, ¿en qué momento lo consideran ustedes? Porque siempre pedíamos la autorización previamente por escrito del cirujano que me diga que puede entrar y si se abre no pasa nada, ¿no? Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿En qué momento ustedes lo consideran oportuno poder realizar un procedimiento endoscópico en un paciente que ha sido rafiado, rafiado por una úlcera complicada en este caso? Ya. Por ejemplo, hablemos del estómago. Cuando se hace cirugía bariátrica, un paciente sin mayor comorbilidad, o bueno, con sus comorbilidades, pero una cirugía programada y en la cual se utilizó sus grapas, ¿no? Grapas por vía laparoscópica. A veces pedimos que se le puede hacer una endoscopía posoperatoria sin ningún problema. Pero cuando tienes un paciente que ha entrado con sepsis, que sus tejidos no son viables, no están en las mejores condiciones y hemos tenido que suturar ahí, yo también considero de que no hacerle una endoscopía no es lo más conveniente en ese tipo de pacientes. Un paciente, si usted me habla de una perforación, un sangrado que hemos tenido que manejar, el paciente está con esto, yo sugeriría no hacerle, porque la calidad de sus tejidos ante una sutura no van a ser, no me da la seguridad que la insuflación que ustedes hagan dentro de la cámara gástrica, dentro del duodeno, pueda hacer aumentar la tensión y producir una fístula o agrandar una fístula. Ese es mi tema. Bien. Bien. Bueno, ya siendo el tema, una pregunta casi antes de finalizar. Rómulo, preguntaban con respecto, y es algo que mencionaste anteriormente, ¿no? La prueba con azul de metileno. ¿Cómo se hace? ¿Alguna cantidad? ¿Se diluye? ¿En qué forma? El azul de metileno lo obtenemos en el hospital y se obtienen en algunas farmacias. Vienen goteros y lo diluimos en un vaso con agua, más o menos en unos 200 o 150 centímetros, con unas 10 gotas, con 10 gotas solamente de azul de metileno, todo ese vaso se va a llenar, se va a poner azul. El paciente lo bebe y vigilamos en qué momento comienza a salir a pintar por los drenes. Ese es un indicativo fiable casi de que hay una fístula, una cosa así. Inclusive claro, lo podemos ver que a veces también lo elimina por orina también. Ajá. Bien, perfecto. Así que esta es la forma que hacemos. El paciente lo toma, si hay una fístula, va a salir por ahí el azul de metileno. Y va a salir por los drenes. O inclusive a veces cuando hay fístulas enterocutáneas, a veces en la herida, sale por la herida operatoria también. Exactamente. Bien, bueno, esta reunión hemos tratado de abordar todos los aspectos clínicos, quirúrgicos y de abordaje endoscópico de las dos principales complicaciones de la úlcera péptica, tanto perforada como de sangrado, ¿no? Y bueno, hemos quedado satisfechos justamente con la respuesta de nuestros excelentes panelistas. Realmente te agradezco mucho, Víctor y Rómulo, por habernos acompañado. Más bien, algunos comentarios finales. Víctor. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación, siempre. Y en segundo, de que en estos, creo que como en cualquier otra patología, pero sobre todo debemos de reconocer esta simbiosis que debe existir entre el endoscopista y el cirujano. O sea, acá en nuestro medio. O sea, tenemos la posibilidad de hacer una sinergia tremenda, siempre en beneficio del paciente, ¿no? Y donde el trabajo en equipo, yo creo que debe ser lo más rescatable dentro de todo esto, ¿no? Ninguno de nosotros somos súper asistentes y que podamos solucionarlo todo pues como quisiéramos. El rol del endoscopista
se asienta en la seguridad que te puede dar un cirujano ahí al costado y que sabes que te puede solucionar un problema cuando pues nosotros no consigamos el éxito del mismo. Así que invito y siempre saludo esa posibilidad de poder tener un manejo conjunto y que ese sinergismo siga creciendo a lo largo del tiempo, porque nos va a permitir, yo creo que, conseguir más éxitos en el manejo, sobre todo de las complicaciones en pacientes difíciles como los que hemos conversado el día de hoy. Así es, Víctor. Muchas gracias. Rómulo, tus comentarios finales. Coincido con el doctor Víctor Sánchez, de que sí, de que los tiempos han cambiado. Cada vez dependemos más de otras especialidades porque todas las especialidades están creciendo. El cirujano necesita un buen amigo gastroenterólogo, un buen amigo anestesiólogo, ¿no? Un buen amigo en UCI también. Y eso es lo que hay que proyectarle a los nuevos residentes de todas las especialidades, ¿no? Que la medicina ha evolucionado, ahora somos un conjunto de varios especialistas que manejamos un solo paciente. Agradezco tu invitación, Johan, y también la oportunidad de poder conocer al doctor Sánchez y a la doctora ponente. Gracias por todo. Gracias, y espero que no sea la última vez que nos reunamos. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, realmente muchas gracias contigo, Víctor, contigo, Rómulo, y bueno, pues realmente vamos a contar en lo sucesivo, y así como seguimos contando con Víctor, también contigo, para otros temas importantes que también necesitamos conocer, y vamos a conocer porque son temas que el cirujano siempre tiene que estar atento a poder saber y manejar también. Más bien, muchas gracias, doctora Vera, por su brillante exposición. Y así como el programa de residencia en cirugía general del Hospital Vitarte y en conjunto con el servicio de cirugía, pues siempre estamos realizando esas actividades. Una próxima actividad que es este viernes 25, es con respecto a, vamos a tratar el tema de complicaciones en cirugía de hernia inguinal, de la ciencia y la experiencia, y esto va a estar a cargo de mi amigo el doctor Ricardo Rafael Castro Cuba, que justamente también nos acompaña esta noche como participante también. Y que estamos tratando mes a mes este tipo también de patologías. Realmente tenemos 5 invitados internacionales y va a estar muy bueno. El día viernes 25 a las 3 de la tarde. Todos invitados. Y muchas gracias entonces y nos estamos despidiendo hasta otra próxima oportunidad. Gracias. Entonces, sí. Muchas gracias. Gracias. Pronto.